Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo? Diga conmigo, por fe. ¿Y para qué? Como está escrito, mas el justo. En este pasaje encontramos la palabra fe 3 veces. Porque en el evangelio es allí donde existe la manifestación, no en otro lado. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como escrito está, el justo por la fe vivirá. Y Pablo, cuando escribe esta gran verdad de decir no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, Pablo sabía lo que estaba diciendo. Pablo decía, o mejor dicho, vivía lo que decía. Y Pablo estaba plenamente convencido acerca del poder de Dios y cómo éste obra. Y seguramente cuando nosotros hemos leído el libro de Hechos de los Apóstoles, donde revela o relata, mejor dicho, el inicio de la iglesia nuevo testamentaria, el hecho cuando Jesús asciende al cielo mismo, no sin antes haberle dado algunas instrucciones a los discípulos. Y una de las instrucciones que el Señor les dio a sus discípulos fue que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí, porque dentro de no muchos días ellos recibirían la promesa en la cual del Padre ellos habían recibido. Eso tiene que ver con obediencia. Digo conmigo, obediencia. Para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, solo hay un camino. Pregúnteme, ¿cuál camino, pastor? El camino de la obediencia. Yo no conozco un hombre, una mujer de Dios, bendecida, usado por Dios, sin que haya tenido que pasar por un proceso en el cual la obediencia es parte fundamental. Jesús le dice a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, que se queden en Jerusalén, que no se vayan. Pero también les dijo que vendría sobre ellos el Espíritu Santo y que recibirían poder. Pero les dijo para qué era el poder. Y una de las razones para las cuales Él les dijo que los empoderaría fue para que le fueran testigos. O sea, para que dieran testimonio de lo que habían vivido o de lo que habían visto. Y me llama la atención los detalles del Señor, porque no solamente les dice que le fuesen testigos, sino les dice cómo ser testigos. Y les dice cómo tenían que empezar. ¿Alguien recuerda dónde? Primero en Jerusalén, en Samaria y hasta. O sea que el Señor se fue no sin antes dar instrucciones específicas. Capítulo 28 del libro de Mateo, el Señor también le dice a sus discípulos que Él se iría, pero que ellos serían los comisionados para ir con la predicación del evangelio. Pero me llama la atención un dato que el Señor les dice. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, y que les bautizaran en el nombre de el Hijo y el Espíritu Santo, y que les enseñasen todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Y me gustaría ir al versículo, porque el evangelio de Dios es poder y autoridad. Y la Escritura dice que toda la palabra de Dios es inspiración divina. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Verso 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, verso 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, pero para poder enseñar,
Primero hay que conocer, aprender. Y es allí donde nosotros necesitamos anclarnos el día de hoy. Como iglesia, nosotros tenemos que saber que somos la única esperanza para un mundo en crisis. Lo repito, como iglesia del Señor tenemos que saber que somos portadores de la única esperanza confiable, segura y garantizada que este mundo necesita, y eso es el Evangelio de Jesucristo. No los veo muy convencidos, pero yo tengo que repetírselo hasta que usted me lo crea, o cuando menos que resuene en sus oídos. La iglesia del Señor aquí en la tierra es la sucursal del cielo, y somos la única esperanza fiable a un mundo en crisis, porque portamos un mensaje que no es nuestro, sino de Dios. Un mensaje que salva, que transforma, que cambia, que da paz en medio de la tormenta, que sana al enfermo, liberta al oprimido, provee al necesitado. Oh, alguien tiene que alegrarse, porque eso y más es el mensaje del Evangelio. Hablar del mensaje del Evangelio es hablar de grandeza, es hablar de algo grande que va más allá de lo que podemos entender. Porque independientemente de los años que tengamos de servirle al Señor, jamás conoceremos o entenderemos la plenitud de Cristo hasta el día que se manifieste y le veamos cara a cara tal y cual es. Mientras tanto, tenemos que ser esos mensajeros de esperanza y saber que el mensaje del Evangelio es el único que puede cambiar una realidad, sin importar cuál ésta sea. Porque el mensaje del Evangelio es poder y autoridad, es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver el avance del Evangelio de una forma extraordinaria, donde todo lugar que se anunciaba el Evangelio era tocado por el poder de Dios. Era un tiempo donde predicar y oír el Evangelio convertía una ocasión ordinaria en algo extraordinario. La gente se convertía, los enfermos eran sanados, quienes eran oprimidos por espíritus inmundos eran libertados. No había nada que detuviera el avance del Evangelio, tanto así que los gobernantes de la era le llamaron plaga a los cristianos. Porque donde quiera que ellos llegaban, nadie los callaba, la gente se convertía y les causaban un problema de acuerdo a las tradiciones religiosas. Oh, pero es que la gente también estaba convencida que la religión no cambia, pero el Cristo de la gloria puede hacer lo que la religión no pudo hacer. El Cristo de la gloria puede manifestarse con poder y transformar cualquier adversidad en bendición. La iglesia causó un impacto tan tremendo que donde quiera que se predicaba el Evangelio, ese lugar nunca más fue igual. ¿Cómo es posible que un mensaje de un Jesús crucificado retomara tanta fuerza y popularidad en su momento? Sobre todo cuando leemos el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Y vemos el conflicto y el debate que surge allí. Y no fue sino cuando hasta aquel tremendo hombre de Dios llamado Gamaliel, respetado por todos porque era un gran doctor de la ley, se puso en pie y pidió la palabra y dijo: un momento, déjenme dar una referencia acá. Estamos hablando del momento cuando el concilio apresó a varios de los cristianos del primer siglo y les quería prohibir la predicación del Evangelio. Y Gamaliel, seguramente guiado por el Espíritu Santo, toma la palabra y dice lo siguiente: señores, acuérdense que antes de este movimiento de lo cual ustedes hoy están inquietos, surgió un tal Teudas y consigo traía 400 seguidores, pero igual murió y los seguidores desaparecieron.
Después de él vino Judas el Galileo y pasó lo mismo. Pero el versículo 38 en adelante dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, igual va a desaparecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que sean hallados luchando en contra de Dios. Es que el evangelio nadie lo podrá destruir. Hitler lo quiso eliminar, el comunismo lo quiso desaparecer, pero el evangelio está más vivo que nunca, porque es poder de Dios, salva, sana, perdona y liberta. No cabe duda que Jesucristo vive. Diga conmigo: Jesucristo vive. Y Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y su poder es real. Diga conmigo: su poder es real. Porque ni la muerte le pudo detener. Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el que pronto vendrá por su iglesia. Él es el que fue a la cruz del Calvario. Pero los cielos se abrirán y la trompeta sonará. Y la iglesia que le espera volaremos con Él. Porque es poder de Dios. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo fue que los cristianos del primer siglo, qué fue lo que ellos hicieron para poder anunciar el evangelio con tanta valentía, con tanta pasión, con tanta entrega y con tanta eficacia? Si no tenían los recursos que ahora tenemos. Ahora tenemos tantos recursos, tantos medios, pero la iglesia del Señor pareciese ser que se acomodó a disfrutar de las bendiciones del Dios que nos salvó, de sus promesas, las cuales son reales, fieles y verdaderas. Pero se nos ha olvidado una parte, que mientras disfrutamos todas las bendiciones que Él nos da a través de su palabra, también es parte de nuestro llamado de ir y hacer discípulos a las naciones, de ir y predicar la palabra con aquel que lo necesita. Mientras nosotros disfrutamos de todas las bendiciones que Dios nos da, alguien sufre, alguien llora. Hay una familia que está pasando por momentos difíciles y complicados. Y usted y yo tenemos que saber que el poder del evangelio, como Pablo dice, es poder de Dios. Diga conmigo: es poder de Dios. Poder que liberta. Por eso cuando oramos y clamamos a Dios, Dios envía ángeles, guerreros, y pelean en favor nuestro de acuerdo a la necesidad que estamos cruzando. Y cuando estamos orando, al igual que la iglesia primitiva oraba por Pedro mientras estaba encarcelado, ángeles del Señor entraron a la cárcel. El Señor no tiene que pedirle permiso al diablo para entrar y libertar un cautivo, porque cuando una iglesia clama y le cree a Dios, Dios ve la fe, porque dice que la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Pedro está encarcelado, pero Pedro está confiado. Diga conmigo: Pedro está confiado. ¿Cómo puede estar confiado cuando el siguiente día sabía que había sentencia de muerte? Es que el evangelio de Jesucristo, el hombre y la mujer que disfruta de la plenitud del evangelio, su confianza es tal que sabe de que Dios no tiene prisa, pero no llegará tarde. Sabe que Dios tiene el control de todo. Por eso Pedro, mientras está encarcelado, él podía descansar, y el ángel del Señor llegó y le libertó. Alguien tiene que saber que ese hermano, ese padre, ese hermano, ese tío, ese primo por el cual estás orando, que posiblemente no es una cárcel física, pero sino una cárcel emocional, una cárcel de esclavitud por causa del pecado, Dios lo va a libertar, porque Él tiene el poder para hacerlo en la medida que usted y yo le creamos. Pero tenemos que clamar, porque la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Una iglesia que predicaba con valentía, con pasión, con entrega, pero con tanta eficacia. ¿Cómo lo hicieron? Me pregunto. Seguramente tendríamos que llegar a las siguientes conclusiones. Número uno, para poder predicar con valentía, con pasión, con entrega y eficacia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2.
el Señor da cumplimiento a lo que le prometió a la iglesia prometida. Y dice el versículo 1 que de repente vino un viento fuerte y llenó la casa donde ellos estaban, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero la palabra llenos o llenura en este caso, a diferencia de Efesios capítulo 5 verso 18, cuando el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La palabra que Pablo utiliza en Efesios capítulo 5 verso 18 tiene que ver con un estado, y lo que en Hechos capítulo 12 habla tiene que ver con una experiencia, un suceso. Por eso cuando usted ve capítulo 4 verso 27 en adelante de Hechos, cuando la iglesia está siendo amenazada, hay temores, y ellos saben que el recurso inmediato para confrontar el temor y ser libre del temor, ¿sabe cuál es? La oración. La iglesia se reunió, y después de que hubieron orado, la escritura dice: y todos fueron llenos. O sea, tuvieron una experiencia más. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra sin miedo y con más poder que antes. Pero una vez más, regresando a lo que Pablo escribe en Efesios acerca de la llenura del Espíritu Santo, es algo poderoso lo que aquí pasa, y quiero tomarme un segundo para ahondar un poquito sobre esto. Porque cuando Pablo, y si usted tiene abierta su Biblia allí, quisiera que me acompañe a este versículo 5 verso 18 de Efesios. A partir del versículo 15, Pablo nos da un consejo extraordinario y nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo me pregunté, ¿cómo poder aprovechar bien el tiempo? El siguiente versículo me dice cómo. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, porque en esto hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? La palabra sed no es una opción, es una orden, es imperativo. La iglesia del Señor tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo constantemente a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de todas las disciplinas cristianas que tiene que ver precisamente con eso, con oración, con lectura de la palabra, con el ayuno, con el congregarse. Es imposible que una persona sea llena del Espíritu Santo si solamente viene una vez a la semana a la iglesia, orando esos 5 minutos que oramos. Eso es imposible. Así solo se sobrevive. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, digo, no es algo opcional, es una necesidad. Y la iglesia primitiva pudo gozar de esta plenitud, de esta verdad. Por eso dice Hechos capítulo 2 verso 43 que ellos causaron un impacto social que la gente los llegó a respetar, porque dice que causaron, dice, temor en toda persona. Pero temor no es miedo, sino respeto. Tenían miedo a meterse con ellos, porque seguramente entendieron lo que Zacarías, Dios a través del profeta Zacarías dice: quien se mete con uno de mis escogidos, toca a la niña de mis ojos. La iglesia lo había experimentado. Dios había peleado por ellos, y los opositores, los enemigos también conocían el poder de Dios respaldando a la iglesia.
Una iglesia llena del Espíritu Santo causa un impacto social como la iglesia primitiva. Surgen milagros como en el caso de Hechos capítulo 3. Y no solo eso, ante las amenazas, ante las situaciones difíciles, sabe lo que tiene que hacer, que es orar, buscar a Dios, y Dios se manifiesta y pelea por ellos. Pero ¿sabes también qué pasa con una iglesia llena del Espíritu Santo? Todo lo que hace es respaldado por señales y prodigios. Capítulo 5 del libro de Hechos, nosotros vemos cómo el Señor respaldaba a la iglesia. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo, le decía, que vive lo que Pablo habla en este pasaje. Dice que nosotros debemos de vivir la vida, dice, hablando entre vosotros, en la iglesia, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y déjeme estacionarme un poquito acá. ¿De qué hablamos nosotros? Hay temas que yo considero que de nada o poco beneficia hablarlos, como es de deportes. Porque en la inmensa mayoría de los casos alguien es aficionado a un equipo u otro y siempre van a haber esas diferencias, desacuerdos, y al final del día, ¿qué nos llevamos constructivamente hablando? Nada. Otro tema que creo que muy poco nos ayuda a hablar, si queremos nosotros crecer y vivir una vida plena en Cristo Jesús, es el tema de política. Porque temprano o tarde van a haber opiniones diferentes. Y al final del día, tampoco nos habrá dejado nada constructivo. Pero sí el Señor nos dice cómo debemos de hablar. Y dice que debemos de hablar entre nosotros con salmos. El salmista está solo allá en el campo. La noche ha caído, la soledad le rodea. Y él se queda fijando al firmamento y se inspira y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus... ¿Por qué no dice obra de tus manos? Porque está hablando de ese arte de Dios, porque con los dedos se tocan esas cosas y se le da esa forma única, específica. Está diciendo que Dios es un Dios detallista. David pudo haberse quedado viendo el firmamento y diciéndole: Señor, ¿por qué mis hermanos me tratan así? Lee el capítulo 69 del libro de los Salmos. La Biblia dice que sus hermanos lo trataban como un extraño en casa, no lo veían como un hermano. David pudo haberse quedado y decir: Señor, ¿por qué mis hermanos me tratan de esta manera? ¿Por qué en casa yo soy como un extraño? Pero sí, bien se benefician del producto de las ovejas, mientras yo aquí me fajo con los osos, con los leones, pago el precio. Pero David no se detuvo a hablar de un pasado, a hablar de cosas que no contribuyen a nada bueno, pero sí puso la mirada y se inspiró en el Dios Todopoderoso y dice: cuando yo veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú las formaste. Y después dice el salmista: cuando veo, dice, y pienso, ¿quién es el hombre para que tú, dice, tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Y dice, y continúa el salmista hablando y llega a la conclusión que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Por eso el apóstol Pablo dice: no hablemos de cosas que van a producir temor. Hablar de política, hablar de economía, hablar de problemas sociales, hablar de inseguridad, hablar de todo lo que las Naciones Unidas están hablando, de la hambruna que se viene, de la inestabilidad económica que se aproxima. Hablar de todo eso inevitablemente puede producir temor y angustia en alguien. Pero cuando yo estoy hablando de los detalles que Dios tiene, que me dice a través de la palabra, que acaso no has visto los pajarillos, que ellos no siembran ni cosechan y Dios tiene memoria de ellos. ¿Acaso tú no vales más que uno de ellos? Yo tengo que pensar que mi Dios me está diciendo: yo soy un Dios de detalles. Debo de hablar con mis hermanos de cosas que edifiquen. Los problemas nos deprimen,
pero las promesas nos vitalizan. Entonces, si vamos a hablar, hablemos de las promesas de Dios, de cuán grande es nuestro Dios, de cuán poderoso es nuestro Dios, de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso transmite fe en alguien más que lo escucha. Por eso dice la Biblia: lo oirán los mansos y se alegrarán. Alguien se va a alegrar cuando tú le hables de cuán bueno ha sido Dios contigo. Ese es el mensaje que debemos de hablar. Esas deben de ser nuestras conversaciones. La gente llena del Espíritu Santo habla de esto. No de lo que está pasando, sino de lo que Dios ha prometido. Y luego dice el apóstol Pablo que nosotros debemos, dice, hablar con salmos, con himnos y cánticos. ¿Qué cosa? Yo no soy músico y ni tengo mucho oído para la música, pero sí puedo identificar cuando hay canciones que ni siquiera mencionan a Jesús. Y la Biblia a mí me dice que los cánticos deben de ser espirituales. Hay melodías que son un estímulo al alma, pero la Biblia a mí me dice que mis cánticos deben de ser espirituales. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo habla como Dios quiere que hablemos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Sabes cómo también se puede ver una persona llena del Espíritu Santo? Cuando vive una vida de adoración. ¿Qué más dice el versículo que leíamos? Dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Evitemos la queja, esa no resuelve nada. Pero alabe al Señor aunque le cueste. Adore al Señor aunque le duele el problema que está pasando. Que vamos a derramar lágrimas, sí, es verdad, pero la Biblia dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Que vas a pasar por un momento de dolor, sí, pero la Biblia dice que viene un momento cuando no te acordarás del dolor del pasado. Pero la Biblia a mí me dice que yo debo de alabar al Señor, no porque quizás lo siento, sino porque sé que es un deber de un cristiano, porque mi Dios es digno de suprema alabanza. No dice que de acuerdo a mi estado anímico es que se le alaba, a Él se le alaba en todo tiempo. Una persona llena del Espíritu Santo no depende de un estado anímico. Adora porque sabe que Dios es digno de ser adorado y porque entiende que en la medida que le adore, hay victoria, hay bendición, hay gozo, hay alegría, hay plenitud. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo son cosas diferentes. Una es una experiencia, el otro es un estado. Un estado en el cual yo determino permanecer. Es como cuando usted come y tiene hambre, y come y queda bien saciado. ¿Cómo se siente? Completo, ¿verdad? Lleno. Entonces, y para poder ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos tener hambre y sed de Dios. El Señor dice que debemos de vivir una vida de adoración, alabando a Dios en todo tiempo, en nuestros corazones. Y también nos dice que debemos de dar gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de vivir una vida de agradecimiento. Una iglesia agradecida está deseando que llegue el día de servicio para venir y darle gracias a Dios. Yo no entiendo cómo hay muchos hermanos que descuidan el congregarse. Nunca esperes que venga un problema para que te haga regresar a la fuente. Nunca esperes que venga la adversidad para que te haga recapacitar y entender que nunca debiste de haberte ido de este lugar. Tú estás en el lugar correcto, en el lugar de la bendición. No tienes que ir y experimentar la tragedia, el dolor, la situación difícil para entender que estabas en el lugar correcto. No, tú estás en el lugar correcto.
Y por eso Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy nos está hablando a tiempo y nos está diciendo: este es tiempo de afirmarse, este es tiempo de incorporarse, este es tiempo de ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere levantar una iglesia empoderada, una iglesia llena del Espíritu Santo, que no le tenga miedo a nada de lo que se dice, porque nuestras convicciones son tan fuertes que sabemos que Dios tiene el control. Y yo voy a hacer lo que la palabra dice, al igual que Mardoqueo. ¿Recuerdan la historia de Mardoqueo el día de ayer? ¿Hubieron amenazas? Sí. Bueno, ¿y este qué se ha creído? Porque es el único que se queda en pie. ¿Acaso no sabe que la ley dice que hay que arrodillarse y venerar a Amán? Y cuando Mardoqueo es confrontado, Mardoqueo estaba seguro y convencido y dijo: no, el único que merece, ante quien yo me debo de postrar y arrodillar, es Jehová, el Dios de los ejércitos. Por lo tanto, no importa lo que pase. Vemos hombres de convicción como los hebreos allá en Babilonia, como la iglesia actual, que sé que también tiene hombres y mujeres que no importa lo que se diga, están firmes en sus convicciones. Y prepárese, porque la gloria de Dios se manifestará con poder y gloria en la iglesia del Señor, porque estamos convencidos de que este es el camino y este es el camino. Vivir en santidad. Ahora, ¿qué más dice Pablo acá? Algo importante. Versículo 21. ¿Cómo se manifiesta una vida que vive plena en Dios? Dice: someteos, dice el versículo 21, los unos a los otros en el temor de Dios. En otras palabras, nadie debe de considerarse más importante que nadie. En Cristo todos somos hermanos, todos somos iguales. Entonces no tenemos nosotros, aquí no hay competencia, aquí todos somos servidores, aquí todos somos necesitados de Dios, aquí todos somos personas que podemos ser usadas por Dios, pero entendamos que para poder servirle al Señor como al Señor le agrada, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Termino con esto. Para poder vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús, en medio de una sociedad como la que hoy por hoy estamos viviendo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y como ministerio, para poder ser efectivos como la iglesia primitiva, necesitamos la guianza del Espíritu Santo en todo. Y Dios quiere empoderarnos para que nosotros seamos esa iglesia, al igual que la iglesia nuevo testamentaria, llena del Espíritu Santo, pero también una iglesia que tenía tanta fe que no importaba las amenazas, ellos sabían de que Dios estaba con ellos. Iglesia amada del Señor, tú que estás acá, escucha lo que voy a decir. No importa lo que se oiga, lo que los medios difundan, escucha a Dios antes de cualquier cosa. Conéctate con Dios antes de cualquier cosa. El amor de Dios echa fuera el temor. Una relación personal con Dios te permite vivir una vida victoriosa. Pero una vida desconectada de Dios produce temores, produce inseguridades, produce angustia. Y por eso hay tanta gente viviendo en bancarrota, porque se dejaron dominar por sus sentimientos. Y la Biblia me enseña que si yo dependo de Dios, por eso dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero también la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es esto de vivir por fe? Es viviendo la vida, llamando las cosas que no son como si fueran. Es que mis ojos van a ver la realidad, pero mis labios van a confesar lo que yo creo en mi corazón. La realidad es esta, sí, está allí en blanco y negro, pero yo no dependo por lo que veo, sino por lo que creo.